Y se entrampa la tramitación del proyecto de ley de presupuesto luego que la comisión mixta rechazara 29 partidas que equivalen al 90% del erario. Para hablar del tema nos acompaña la senadora, presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, quien además es presidenta de la comisión mixta de presupuestos. Ministra, ¿cómo está? Perdón, Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo está, senadora? Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Aquí pronto a partir de una reunión al Ministerio de Hacienda. Claro, que de hecho por eso el enrollo mío de día lunes, porque se va a reunir con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en un rato más. ¿Qué espera de esa reunión usted como presidenta de la comisión mixta? Mira, básicamente creo que lo que debiéramos lograr es que el ministro sea capaz de transparentar las cifras. Aquí tenemos un tema de ingresos y gastos que obviamente preocupa porque ya en la sola presentación del presupuesto hay más gastos que ingresos y eso obviamente genera una presión fiscal que a uno le preocupa cuando hemos visto que en los años anteriores ninguna de las estimaciones de recaudación ha sido cumplida por el Ejecutivo y por lo tanto para nosotros es muy importante que este gobierno, que es un gobierno saliente, que está tramitando la ley de presupuesto que va a usar el gobierno entrante, cualquiera sea el que gane, sea lo más transparente, clara, precisa posible. Y que además el gobierno se haga cargo de algo que le hemos señalado más de una vez, y es que son ellos los que están haciendo recortes en el presupuesto para temas tremendamente sensibles como el tema de seguridad, como el tema de programas de salud para adulto mayor, el tema de subsidios en materia habitacional y una serie de otras cosas que este presupuesto elimina para el año 2026 y que obviamente son recortes en temas sensibles como salud, empleo, seguridad, en fin. Senadora, usted dice precisar cifras o precisar proyecciones de ingreso en este caso. Transparentar también. Desde la oposición se habla de sincerar o lisa y llanamente de decir la verdad. ¿Eso es parte de lo que está haciendo la discusión con respecto a esto? ¿Cómo lo ves? Es parte de lo que está haciendo la discusión, porque cuando uno mira el presupuesto, ya no solo, ¿no es cierto?, la oposición, sino que también expertos, el Fondo Monetario Internacional, no sé si has visto las publicaciones del día de hoy, son bastante críticos respecto de los niveles de deuda que va a tener el país y obviamente es necesario que transparentemos. Aquí hay sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos. El déficit de nuestro país para el 2025 va a ser de menos 0,2% del PIB, dos veces la meta que se había fijado el Ejecutivo, y el crecimiento real del gasto va a ser de 4 puntos. Entonces, esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, y creemos que en medio de la discusión presupuestaria, que viene deficitaria y que tiene recortes de programas tremendamente importantes y sensibles, yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es transparentar las cifras. Y eso es lo que no hemos logrado hasta el día de hoy. Y no puede hacerse sorprendido el ministro. ¿Por qué? Porque ya en la primera subcomisión de presupuesto, en la primera subcomisión de la comisión mixta, donde se ve el presupuesto de Economía, de Desarrollo Social, del Ministerio de la Mujer, de Hacienda y de Tesoro, se rechazaron todas las partidas por este tema. Entonces, no es algo que sorprenda al ministro, salvo que él haya estado, ¿no es cierto?, en la estratosfera y no se dio cuenta de lo que pasó. O sea, parece que estuvo bastante sorprendido porque de hecho ayer en Estado Nacional hablaba y él pensaba de que la mirada crítica de la oposición era más bien un bluff, lo cual finalmente terminó con el rechazo de 29 partidas. De hecho, dijo, la autocrítica puede ser que nos confiamos en términos de que desde la oposición ya iban con la decisión tomada a rechazar las partidas. No es así y a mí me da mucha pena que el ministro diga que pensó que era un bluff, porque significa que él está jugando póker y no está entendiendo que estamos hablando del presupuesto de la nación. Nosotros se lo veníamos advirtiendo hacía mucho rato. De hecho, si tú miras las sesiones de la comisión mixta, ya no de las subcomisiones, de la comisión mixta, se le pidió información al ministro, se le pidió una minuta que comprometieron y llegó recién pasado el mediodía. Hasta ese minuto se había ido votando algunas cosas. Con los votos del gobierno se aprobó el presupuesto del Congreso Nacional, porque nosotros votamos en contra justamente por lo mismo, porque no había información suficiente. Y ya cuando
llegamos, ¿no es cierto?, a la minuta, que nuevamente no transparenta estos temas, uno le dice, oiga, ministro, ¿sabe qué? No podemos seguir avanzando en esta línea y creo que es poco honesto del ministro lo que ha planteado la opinión pública cuando él sabía que esto era algo que le planteamos el día que presentó el presupuesto a el debate nacional, que eso es fines de el mes de septiembre. Ahora, durante la mañana usted en T13 decía y tenía la inquietud en términos de que podría ser un caballo de Troya, dijo, este presupuesto. Yo entiendo por la historia, digamos, del caballo de Troya que finalmente es un engaño que hace el contrincante contra otro. Profundicemos en ese concepto que creo que es bien relevante también para entender hacia dónde va esta discusión. Senadora, ¿me escucha? Senadora. Me estoy cambiando. No me escucha. ¿Me escucha ahí? Sí, tenemos un tema con el contacto con la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas. Estamos hablando justamente sobre la discusión. ¿Me escucha ahí? Ahí sí, me Ahí cambié sí. de red para poder escuchar, porque no, se me perdió tu pregunta y no pude. Repito. No pude. Repito, usted durante la mañana en T13 hablaba de un caballo de Troya, uno entendiendo la historia del caballo de Troya, que es el engaño del contrincante hacia otro. ¿Es un engaño este el proyecto de ley de presupuesto a su juicio, por lo menos hoy? El caballo de Troya, como todos lo conocen, ¿no es cierto?, es aquella armazón que dentro lleva otras cosas. Sí. Y aquí la verdad es que uno puede interpretarlo como la presentación ante la nación de un presupuesto que no está financiado, que tiene un gasto que es insostenible, con metas fiscales que van a incumplirse, con reformas que era un gasto que no tienen financiamiento, e incluso con la presentación de un presupuesto a la nación que tiene recortes en áreas sensibles, que no las transparentan a la opinión pública y que después van a ser las pancartas que defiendan como oposición. A mí me parece de verdad muy grave que esta discusión presupuestaria se haga sin información. Insisto, esto lo venimos diciendo desde que se presentó el presupuesto a fines de septiembre ante el Parlamento y lo hemos reiterado una y otra vez y el gobierno no quiere transparentar y obviamente es muy difícil legislar así porque es importante, Nicolás, señalarlo. Cuando nosotros discutimos leyes, si las aprobamos, nos hacemos partícipe de esa normativa. Si nosotros aprobamos un presupuesto que es insuficiente, que no tiene transparencia, nos hacemos cómplices. Entonces, por eso hemos insistido tanto, no porque queramos molestar, sino que porque creemos que la situación del Ejecutivo ante el país es una situación que es más bien crítica y que, insisto, no solamente lo decimos nosotros, sino que lo están diciendo los distintos organismos internacionales y esto está saliendo a la opinión pública en distintos ámbitos. De hecho, yo no sé si viste la información el día de hoy en materia de lo que significa el presupuesto de vivienda. El cumplimiento, perdón, el presupuesto en materia de vivienda no es para hacer o para dar respuesta a las cientos de familias que no tienen vivienda, sino que es para pagar deuda de las obligaciones que han contraído. Sí, ahora esto se sabe desde hace un buen tiempo, por ejemplo, 2 meses, desde que lo puso en primer lugar la candidata Evelyn Matei sobre empresas constructoras que no le estaban facturando y que de alguna manera se estaba dejando para el próximo gobierno, y desde el Servio Metropolitano, claro, se conoce esta información, vía fact-check si no me equivoco, de que no había plata o no se estaban dando los recursos para finalmente solventar esas deudas y facturar a las empresas. O sea, eso de todas maneras se sabía. Yo no estoy diciendo que esté bien, para nada. No, pero si tú recuerdas, la primera reacción frente a la denuncia de la candidata, nuestra candidata Evelyn Matei, fue decir que esto era falso. Y bueno, parece que no era tan falso. Y cuando uno mira el desagregado del presupuesto, se da cuenta de que viene un incremento en el presupuesto de la región metropolitana para cumplir obligaciones ya contraídas, no para hacer más viviendas. Y eso obviamente es un tema ahora, que está pero encima de la mesa. Entendiendo que no es lo ideal llegar a esa situación, que una ley de presupuesto se haga cargo justamente de las deudas que tiene el Estado,
¿Es per se malo o negativo o no debe ser? Porque uno entendería que justamente la asignación de recursos viene justamente a equilibrar lo que son esas situaciones. Sí, lo que pasa es que tú tienes que recordar que el presupuesto se discute este año para los gastos que se van a hacer el próximo año, Sí. no para pagar los gastos de este año. Entonces tenemos un problema. No, por supuesto, sí, yo sé. Estamos bicicleteando y no Bicicleta. podemos decir a la gente, va a haber más plata para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. No, esa mayor plata, en el caso de la región metropolitana, va a ser para pagar deuda contraída este año. Vale decir, el próximo gobierno va a tener que pagar las deudas de este gobierno. Y eso, traspásalo a salud, a educación, a obras públicas y un sinnúmero de cosas, y uno dice, ¿qué margen le dejan al próximo gobierno, cualquiera sea el que gane, para poder cumplir con las demandas que han recogido los y las candidatas, ¿no es cierto?, en su apuesta, ¿no es cierto?, por ganar las elecciones? Y yo creo que eso es poco transparente y debiéramos ser capaces de evidenciarlo. Solo en deuda, solo en intereses por deuda, el próximo gobierno va a tener que pagar 4.000, 5.000 millones de dólares, solo intereses. Y eso obviamente que es complejo desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos para poder responder a salud, a vivienda, a educación, en fin. Desde el análisis que hemos escuchado del oficialismo, en su minuto conversamos la semana pasada con el senador Núñez, minutos después de que se rechazaran las partidas, se estaban rechazando, digamos, en ese minuto, ya 23, recuerdo en esta instancia. También lo que ha dicho el ministro de Hacienda, que les parecía contraproducente que desde la oposición, pensando que eventualmente un candidato o candidata de la oposición podría llegar a la moneda, lo pongo en eventual porque habrá que ver el 16 de noviembre, evidentemente, o diciembre, era contraproducente que se buscara recortar el gasto, pero al mismo tiempo pedir que los ingresos, o sea que de alguna manera se estaban recortando, esa fue la lectura desde el oficialismo, beneficios sociales que en algunas candidaturas se está estableciendo o eventualmente se establecería que se van a hacer. Adelantando terreno. ¿Qué tiene que decir con respecto a eso? Yo le respondí al senador Núñez en sala a su afirmación, porque es este presupuesto presentado por este gobierno el que recorta platas, por ejemplo, para vivienda, para el programa Más Adulto Mayor Autovalente, el que congela los recursos para los CEFAM y los SECOF, el que recorta más del 35% los recursos para el combate al crimen organizado, el que no provisiona recursos suficientes para la ley de seguridad municipal, el que no transparenta dónde están las provisiones de recursos para seguir cumpliendo con la pensión garantizada universal, el que elimina los recursos para la educación primaria, el que recorta los recursos para los programas de empleo. Puedo hacer una larga lista. Entonces, decir que es la oposición la que está recortando temas sociales me parece de verdad ya una desfachatez completa. Senadora Rincón, nos quedamos muy atentos, entonces muchas gracias nuevamente por esta conversación. Muchas gracias a usted, Nicolás, que tenga un buen resto de tarde. Igualmente, gracias.